Primero que todo, bienvenidos a todos a esta clase. Segundo, les voy a pedir que prendan las cámaras, todos, por favor. Caso contrario, habrá una pruebita. Tercero, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos estado viendo. Es importante que veamos acerca de esto. Habíamos estado viendo los componentes activos y componentes pasivos. Habíamos dicho que componentes activos son los elementos que de alguna forma pueden controlar la electricidad, ya sea pueden cambiar su dirección, ¿no es cierto? Controlar su dirección, conmutarlo, pueden amplificarlo, reducirlo, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos está, por ejemplo, el diodo. Están los circuitos integrados, los amplificadores operacionales, está el transistor, que todos estos ustedes estarán viendo en la asignatura de electrónica analógica este semestre. Entre los elementos pasivos y los que nos interesa están los elementos que solamente reaccionan a la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entre ellos está la resistencia eléctrica, está el capacitor, está el inductor. Todos los demás, ¿no es cierto?, son elementos construidos a partir de estos elementos. Es decir, por ejemplo, el transformador no es más que la unión de varios inductores, ¿no es cierto?, de cierta forma, que por medio de campos magnéticos eh, funcionan, ¿no? O sea, trabajan. Lo mismo, por ejemplo, el termistor no es más que una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura. El LDR no es más que una resistencia que varía de acuerdo a la intensidad lumínica. Entonces, ¿qué nos interesa ver? Nos interesa saber cómo se mide, ¿no es cierto? Por ejemplo, la resistencia, el capacitor, los henrios, ¿no es cierto? Aquí habíamos puesto algunas cosas que nosotros podemos medir. Sin embargo, hoy vamos a ver los elementos con los que nosotros podemos medir estos elementos pasivos, ¿no? Aquí tenemos el primer instrumento de medición, es el multímetro. Aquí yo le he hecho un pequeño zoom en esta parte. Nosotros podemos ver que aquí nosotros déjeme poner ese puntero láser. Aquí nosotros tenemos, bueno, ¿qué es lo que nosotros medimos aquí? Solamente aquí. ¿Qué estamos midiendo aquí? ¿Alguien me ayuda? Ahí en la parte en el que está hecho zoom. Sí, aquí. ¿Qué medimos? Ahí es la La capacitancia, capacitancia. capacitancia. Ah, muy bien, la capacitancia, ¿no es cierto? Em, bueno, este es el off, ¿no? Comencemos desde aquí. Capacitancia, off, ¿para qué sirve? Ese, esos no son para los Henry, diga Inge, o sí. No es para los géneros. Este, si pueden anotar, es, eh, es la abreviatura de parámetro híbrido de ganancia actual. Este es para medir los transistores. Y los transistores se conectan aquí. Miren, aquí está emisor, base, colector, emisor. Emisor, base, colector, emisor. ¿No? Entonces aquí tengo un transistor NPN y PNP. ¿Ya? Eh, Eso ustedes ya van a conocer en electrónica de potencia. ¿Qué significan estas siglas? ¿Por qué tienen estas siglas? ¿Cómo se comportan los transistores NPN, PNP? ¿Qué es base, colector, emisor? ¿No es cierto? Si es que ya no han visto, solamente como un comentario, el transistor no es más que ¿cuántos diodos unidos? Dos diodos unidos, ¿no? No es más que dos diodos unidos y el transistor tiene varias zonas de trabajo.
¿no es cierto? En una zona es un conmutador, en otra zona es un amplificador, ¿no es cierto? Y en otra zona es una zona de ruptura, pero ustedes eso verán en electrónica analógica. Luego, ¿qué tenemos acá? ¿Qué medimos aquí? En esta parte de aquí, ¿qué medimos? Voltaje en corriente directa. DC. Muy bien, voltaje DC, luego voltaje Voltaje alterno. G. alterna, luego tenemos corriente Corriente. Directa. continua directa y luego corriente alterna. ¿No es cierto? ¿Qué es esta medición de aquí? Temperatura. Temperatura. Temperatura, ¿no es cierto? ¿Esto qué es esto de aquí? Continuidad. Diodos. Continuidad y diodos. Continuidad de diodos, muy bien. ¿Y esto de aquí? Resistencia. La resistencia. Potencia. Ya, muy bien. Todos estos elementos de aquí nosotros podemos medir con el multímetro. Entonces, miren, ¿podemos medir capacitores? Sí, ¿verdad? Sí, porque ahí están los micrófonos. Sí, pero solo hasta 20 milifaradios, ¿no? Exactamente. Ay. 20 milifaradios ya son capacitores bien grandes, ¿no? Son capacitores grandes. 20 milifaradios son capacitores demasiado grandes. ¿Cuánto es, por ejemplo, si yo les digo, tengo un capacitor de 470 microfaradios? ¿Cuánto es eso en milifaradios? Ayúdenme, por favor. Díganme, ¿cuánto es? Si yo les digo tengo un capacitor de 470 microfaradios, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso en... ¿Cuánto es eso Vamos a ver, vamos a poner aquí, ¿ya? Tengo 470, ya, 470 microfaradios, ¿no es cierto? 470 microfaradios. ¿Cuánto es eso en milifaradios? 400, a ver, 0.47 mili. 0.47, ¿no? ¿Cómo lo sacamos eso? Multiplicando para por 10 a la mil. menos 3. Dividiendo para 1000 o multiplicando por 10 menos 3. Ya, muy bien. Lo sacamos de la tabla, ¿cómo se llama esa tabla? De sufijos, ¿no? Sí. Donde nosotros tenemos la unidad, ¿no es cierto? Y de la unidad que tenemos abajo tenemos deci, centi, mili, ¿no es cierto? ¿Qué más viene? Micro, ¿Qué nano, más? pico, Nano, pico, femto, ato. nano, pico, femto y ato. ¿Ato cómo es? Solo la A nomás, ¿no? Y para arriba nosotros tenemos los deca, los hecto, los kilo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Los mega y los giga, ¿no? Giga. Vamos a quedarnos ahí, los giga, luego vienen los tera, el penta también viene, ¿no? Entonces, tenemos que aprendernos esto porque aquí es donde nosotros vamos a utilizar. Miren, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, si nos ubicamos en las resistencias, tenemos 20 mega, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mega está acá arriba, ¿no es cierto? Voy a ubicarme acá. Entonces, si yo voy a leer una resistencia que mi valor teórico es de 330 ohmios, ¿no es cierto? No voy a ubicarme, o dónde voy a ubicarme. Es importante que yo sepa cómo manejar esto o dónde ubicarme. Si es que yo voy a leer esta resistencia de 330, ¿no es cierto? El lugar correcto donde yo tengo que ubicarme es justamente aquí. ¿Por qué? Porque 200 ya es demasiado poco, ¿verdad? Es poco y no me va a dar. Ahora, si yo me ubico en 200, ¿qué me va a aparecer aquí en el multímetro?
Si yo estoy leyendo una resistencia de 300, ¿no es cierto? Y me ubico en un número menor, aquí me va a aparecer un 1. En el multímetro me va a aparecer un 1, ¿no es cierto? Ese 1 quiere decir que, el valor que yo estoy midiendo es demasiado grande, ¿no es cierto? Para el rango en el que estoy seleccionando, que tengo que escoger un rango mayor, ¿no? Entonces, por eso es necesario aprenderse estos sufijos, porque los sufijos van a estar inmersos acá, ¿no? Igual en el voltio, ¿no? En los voltajes. Igual en los amperios, en la corriente, ¿no es cierto? Entonces es bastante importante que yo me ubique aquí. Ahora, volviendo en lo que es resistencia no tenemos mucho problema en medir, porque nosotros ya sabemos y ya hemos medido resistencia, ¿no? Entonces ya sabemos que si el valor está fuera del rango de tolerancia, la resistencia tiene que ser cambiada, ¿verdad? Si el valor está fuera del rango de tolerancia, la resistencia debe ser cambiada. Ahora, vamos con los capacitores. Entrémonos en los capacitores. ¿Qué pasa si yo tengo un capacitor, por ejemplo, de 4.7 microfaradios y quiero medir, ¿no es cierto? 4.7 microfaradios y quiero medir este capacitor con este multímetro. Sí, vale. ¿Sí vale? Sí, Pero porque es hasta 20 microfarados. milifaradios. No, no, entonces ahí sí ya no vale. No vale. Es mili, ¿no? Cuando yo tengo un rango muy pequeño, ¿no es cierto? Y mi rango es muy alto, en cambio me va a salir un valor en cero, me va a medir un valor en cero. ¿Qué quiere decir ese valor en cero? Que igual está fuera de rango, ¿no? Pero que es un rango muy pequeño o es un valor muy pequeño para el rango que yo elegí. Ahora, ¿cómo yo puedo medir los capacitores? Aquí quiero que ustedes me pongan mucha atención. Los capacitores, ¿no es cierto?, tienen un proceso de carga y de descarga, ¿ya? Los capacitores tienen un proceso de carga y de descarga. Usualmente nosotros tenemos capacitores electrolíticos y cerámicos. ¿Qué otro tipo de capacitores tenemos? Este es el electrolítico, ¿no? Este es el capacitor electrolítico. Este es el capacitor electrolítico y ¿cómo se dicen estas de aquí? ¿Ustedes cómo le dicen? Lentejitas. Lentejitas. Las lentejitas. Estas lentejitas son cerámicas, ¿no? También estos son de otro tipo ¿cómo es? De material. Pero un capacitor prácticamente es tal cual, la construcción interna de un capacitor es tal cual como está su, su dibujo, ¿no? Son dos placas metálicas conductoras, ¿no es cierto? Dos electrodos de esta manera. Y en la mitad lo que están hechas es separadas con un material dieléctrico. Este material dieléctrico, ¿no es cierto? Es un aislante. Es un aislante. ¿Ya? Pero cuando estas dos placas se energizan, se comienzan a cargar. Y esto se conoce como un proceso de carga. Como un proceso de carga. ¿Ya? Entonces aquí tengo positivo y tengo negativo. Estas dos placas se cargan, ¿no es cierto? Y esto se carga de energía. Esto funciona cuando está cargado, ¿no es cierto? La carga más o menos... la carga de un capacitor va a depender, los tiempos de carga y de descarga van a depender del valor del capacitor, pero la carga se va a ver algo así, ¿no? Entonces se va a ver algo así y este valor de aquí es voltaje, es un voltaje, ¿ya? En cambio, el proceso de descarga se ve totalmente opuesto
y se va a ver así, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. ¿Ya? Así. Así es como se va a ver. Entonces voy a tener un tiempo de carga y de descarga que prácticamente va a ser el mismo, ¿no? El tiempo de carga y de descarga va a ser el mismo. Ese tiempo de carga y de descarga va a depender, una, de la resistencia que tenga en serie con el capacitor y otra del valor del capacitor, ¿no es cierto? Cuando la resistencia es... cuando la resistencia es muy, es, ya, cuando la resistencia es muy baja, el tiempo de carga y descarga es menor. Cuando la resistencia es muy alta, el tiempo de carga y de descarga es más Eso. amplio, más extenso, ajá. Bien, entonces, aprovechando esto, ¿no es cierto? Aprovechando esto, yo voy a, yo voy a venir acá y yo voy a entender cómo funciona este, este, el multímetro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo puedo ponerme aquí, mucho ojo con lo que les voy a decir, puedo ponerme aquí que este es la continuidad, ¿no es cierto? Esta continuidad lo que hace es enviar una pequeña corriente, ¿no es cierto? Y si es que la corriente es capaz de llegar desde un punto hasta otro punto, ¿no es cierto? El multímetro está programado para decir que hay continuidad. Es como funciona. Entonces, como es corriente lo que voy a enviar aquí, yo puedo aprovechar esta corriente para cargar mi capacitor. ¿Ya? Puedo cargar mi capacitor en este punto, ¿no es cierto? Y luego puedo medir el voltaje, ¿no es cierto?, que hay entre los terminales, el voltaje que hay entre los terminales del capacitor, ¿ya? Ahora, los capacitores hay en todo circuito eléctrico y electrónico. Es muy importante que ustedes sepan cómo un capacitor se carga y cómo un capacitor se puede descargar. Un capacitor se carga, ¿no es cierto?, cuando está conectado directamente a una fuente. Por eso es que les digo que si ustedes cogen y le conectan aquí, en esta parte de aquí, lo que el multímetro realmente hace es enviar corriente y yo puedo aprovechar esa corriente para cargar mi capacitor. Y si es que una vez cargado el capacitor yo mido el voltaje, yo voy a darme cuenta que el capacitor el capacitor cargado se comporta como una fuente de voltaje, ¿ya? Se comporta como una fuente de voltaje. Entonces yo puedo ver si el capacitor está cargando y descargando a través de este proceso. Ahora, muy importante es entender que los capacitores pequeños no son muy peligrosos, pero cuando yo tengo capacitores, por ejemplo, bien grandes, como hay estos capacitores, ¿no? 5500 microfaradios, ¿no es cierto? O eh, 47 milifaradios. Cuando yo tengo estos capacitores, ¿no es cierto?, que estos capacitores sobre todo se encuentran en las televisiones antiguas, se encuentran bastante, se encuentran, por ejemplo, ese tipo de capacitores en los aires acondicionados, se encuentran. Yo tengo que entender que estos capacitores también se encuentran en las lámparas fluorescentes, ¿no es cierto? Esas lámparas fluorescentes tienen eh, ¿cómo se llama este? Un circuito que es para arrancar, para que prenda. Es un circuito ignitor, algo así se llama. No sé si está bien la palabra. También se encuentran este tipo de capacitores. Si ustedes topan las puntas de este capacitor, es posible que ustedes se lleven una gran descarga porque el capacitor pueda estar cargado. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando manejo un capacitor es descargar la carga que pueda haber aquí. Entonces, ¿cómo descargo?
con un... En un corto, exactamente, uniendo sus dos puntas con un cable. con un cable o con un destornillador, ¿no? Ujú. Con un destornillador que esté aislado, porque también hay el destornillador que en la parte de acá, ¿no es cierto?, está conectado a acá, ¿no? Claro. ¿Está listo? Entonces, un destornillador que no tenga esta parte, ¿no es cierto?, conexión. Entonces, lo que hago es unir las dos puntas, las dos patas y descargo el capacitor, ¿ya? Descargo el capacitor. Y, y Entonces, solo tiende a descargarse una sola vez, ¿verdad? No, no varias veces. eh, se lo descarga. Verán, cuando son capacitores bien grandes, ¿no es cierto? Y ustedes unen las dos patas, ustedes van a oír un pequeño chasquido, ¿no? Un chic del capacitor, ¿no? Entonces, en una sola vez ya está descargado, ¿no? Pero sin embargo, sí es algo a tener en cuenta que cuando tenemos capacitores muy grandes, suele ser peligroso trabajar con este tipo de capacitores, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los multímetros sí nos da la opción de medir la capacitancia, ¿no? Sí nos da la opción de medir la capacitancia, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los capacitores? Otra de las cosas que debemos nosotros aprender es estos elementos de aquí abajo, ¿no? Estos elementos de aquí abajo, cómo se conectan. Eh, por ejemplo, si yo quiero medir corriente, ¿no es cierto? Corrientes altas, miren, me dice que para 20 amperios yo debo conectar aquí el cable rojo. Caso contrario, ¿qué pasaría? Posiblemente se queme un fusible interno en el Sí, mejor ya de me los pasó casos, ahí. Ajá. se quema. ¿Es que se quemó un Sí. fusible o se quemó la circuitería? Eh, Parece que la circuitería, porque yo le cambié el fusible, pero no, no me mide corriente ni capacitancia en multímetro. Ya. eh, en el mejor de los casos se quema el fusible, ¿no? Pero en el peor de los casos ya se quema el, el- el multímetro. Cuando estaba en la universidad nos hicieron hacer un multímetro. Entonces, eh, por ejemplo, para medir corrientes, ¿no es cierto? Lo que se usa es un circuito, ¿no es cierto? Un circuito con una resistencia en serie y se mide corriente. Para medir voltaje se utiliza un circuito con una resistencia en paralelo. Para medir, para medir resistencia, ¿qué se utilizaría? Una fuente una fuente con la resistencia ¿cómo es? En, en paralelo, ¿no? Para medir la resistencia. Y lo que tenemos es ¿cómo se llama este? Bueno, es un indicador, ¿no es cierto? Es un indicador que se mueve con respecto a la corriente que le llega. Pero lo que realmente pasa es que cada uno de estos elementos son circuitos independientes. Por ejemplo, para medir todo lo que es resistencia, es un circuito independiente, este es otro circuito independiente. Por eso es que nosotros tenemos este selector, porque vamos seleccionando circuitos. Entonces, cuando vamos a medir una corriente demasiado grande, cuando vamos a medir una corriente demasiado grande como 20 amperios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si es que no ponemos aquí, no estamos seleccionando el circuito correcto y vamos a quemar toda la otra, parte de la circuitería, ¿no? Vamos a quemar parte de la circuitería. Entonces, aquí nosotros medimos corrientes altas, ¿no es cierto? Corrientes pequeñas. Acá medimos voltaje, aparte de acá medimos resistencia, medimos capacitancia y temperatura. ¿Ya? Es importante que nosotros podamos conocer eso. Em, ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, con esto, nosotros podemos decir que ya podemos medir, por ejemplo, ohmios, faradios, ¿no es cierto? Y henrios aún no podemos medir.
Henryos, de hecho, no se mide ni hemos de poder medir con el multímetro, ¿no? No vamos a medir Henryos. Pero hasta ahorita podemos medir capacitancia y podemos medir resistencia. Ahora, cuando nosotros tenemos bobinas, lo que nosotros vamos a ocupar es el Megger. ¿Qué significa Megger? Es para medir la resistencia de aislamiento de la bobina. Muy bien, es para medir resistencias, ¿no? Megger viene de la palabra de megaohmios, ¿no? Megaohmios. Entonces, lo que realmente medimos es megaohmios, medimos, ¿no? A ver, aquí yo sé que aquí Román trabaja con un Megger. ¿Puede explicarnos el funcionamiento del Megger? Este es un Megger, este es un Flug, ¿no? Este Flug, hay Meggers mucho más caros, sin embargo este Flug ya es caro, ¿no? Pero hay Meggers mucho más industriales, mucho más grandes, que nos ayudan a medir el aislamiento de manera más exacta, ¿no es cierto? Pero este Megger es bastante bueno. ¿Cómo se usa este, Román? Bueno, el Megger, primeramente, bueno, se inyecta voltaje DC a las bobinas, de acuerdo a las normas que hay, la IEEE 43-2013 y otras normas más, dependiendo del voltaje o al que operan las bobinas, a la potencia de estas que tienen, se inyecta voltaje DC. En este caso, en estos megas hay de 500 a 1000, en este de aquí es de 500 a 1000 voltios que se pueden inyectar dependiendo de la bobina. Para hacer el test, mientras no solamente se aplasta el botón de test, sino se mantiene presionado durante 1 minuto que dura el proceso del megado de las bobinas. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que una bobina está en buen estado cuando nos da, o en el caso en que yo trabajo con generadores, se puede poner a operar una bobina desde 5 megaohmios en adelante, pero la norma dice de 100 megaohmios en adelante. De ahí. Continuemos, por favor. Bueno, y como les decía que se sabe que las bobinas, en este caso el megado, como lo dice, el valor que nos debe arrojar el Megger es en megaohmios. Si no nos da en megaohmios, ya quiere decir que la bobina está húmeda, o está demasiado sucia, o está demasiado húmeda, o hay algún corto por ahí, está pelado el esmalte de los cables. Entonces, como le digo, se puede, en el caso de los generadores, se puede poner a operar una bobina con una resistencia de aislamiento desde 5 megaohmios, pero lo recomendable son 100 megaohmios. De ahí que cuando recién está recién está fabricada una bobina o recién está rebobinado o empieza a operar desde cero, el valor que arroja siempre es en gigaohmios, la resistencia de aislamiento. Eso es por la parte de ahí, con el Megger mismo, con este tester, se hace la prueba que se llama la prueba de absorción dieléctrica y el índice de polarización. Bueno, la de absorción dieléctrica se inyecta se inyecta este voltaje, pero durante 3 minutos, y el índice de polarización es durante 10 minutos. Es una relación del valor que nos da 1 minuto a 3 minutos y a 10 minutos. Ya. Muy bien. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? O sea, dependiendo lo que dice el compañero, que dependiendo la norma IEEE para medir las bobinas, o sea, hay varios tipos de códigos, o sea, esa era mi pregunta. A lo que me refiero es que con esas normas te dan el valor de voltaje que tú debes inyectar a una bobina para saber la resistencia, para conocer la resistencia de esta. Se inyecta 500, 1000, 2500, dependiendo del valor que te da según las especificaciones del equipo. Ya, listo. Gracias, compañero. Bien, va a depender muchísimo. A ver, haciendo un pequeño resumen, muchas gracias, Román.
Va a depender muchísimo de la norma de la IEEE. También va a depender muchísimo del fabricante. Pero el Megger no es más que un instrumento que nos sirve para medir el aislamiento entre cables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cable, un conductor, ¿verdad? A este conductor, yo, por ejemplo, tengo un problema en mi casa, y estoy pagando mucha luz, ¿verdad? Estoy pagando mucha luz en mi casa y probablemente yo tenga un conductor que ya esté desgastado, que esté muy antiguo, que esté muy viejo, ¿no es cierto? Y yo quiero ver si es que yo tengo fugas de corriente a través de este conductor, porque en algún punto debió haberse, por el calor, por cambios de temperatura, debe haberse ya cristalizado el aislante. Entonces, o tal vez estuvo mal entaipado algo, ¿verdad? Estoy hablando de instalaciones residenciales. Yo puedo utilizar este Megger para saber cuál es el estado de mi conductor, del conductor que está instalado en mi casa. Entonces, yo con este Megger, yo puedo saber si es que tengo buen aislamiento, si es que el aislante está haciendo su correcto funcionamiento. Otra cosa que yo puedo saber con este Megger es el tema de absorción eléctrica, es decir, yo puedo saber si es que yo tengo un cortocircuito, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un cortocircuito en toda la instalación eléctrica a través de este Megger. Ahora, aquí es donde yo quiero, bueno, antes de preguntarle, perdón. Entonces yo a este Megger, ¿no es cierto? La función de este Megger es medir aislamiento. La unidad en la que mide aislamiento es en ohms, en valores de resistencia, ¿ya? En valores de resistencia. Esto es lo que yo había estado buscando. No encontré, y yo quiero saber si es que Paul sabe cuál es la norma de aislamiento en lo que son conductores, ¿sabe? Yo encontré el valor referencial de 0.5 megaohmios. ¿Qué quiere decir 0.5 megaohmios? Que bajo este valor se considera ya que un conductor está malo. Así de acordarme exactamente, pero igual, como le digo, depende de la especificación de la bobina o del cable que se vaya a testear, es el valor referencial que nos debe de dar, pero sí, por eso 0.5 megaohmios, ya desde ahí a partir, porque si ya de ahí para abajo ya solamente nos den ohmios, ya quiere decir que ya no vale el cable. Claro, claro, que ya no está aislando nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.5 es en algunos países de Latinoamérica, en otros países es 0.3 megaohmios, en otros países. Entonces, va a depender muchísimo. En Ecuador no lo encontré, pero vamos a buscarlo. Ya les digo dónde buscar. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si es que un cable da un aislamiento menor a 0.5, eso quiere decir que ese cable ya no está en correcto funcionamiento, ya no tiene un buen aislante, ¿no? Aquí yo tengo varios lugares de funcionamiento. Por ejemplo, bueno, aquí está el off, aquí viene este voltaje y viene la batería, que aquí en este punto me permite ver el estado de la pila, porque esto tiene una pila interna. Acá me da la medida de ohmios, porque también mide ohmios, y aquí me mide aislamiento en 1000 y en 500, ¿no? Como dijo Román, todo va a depender de la norma, pero esto mide lo siguiente. Aquí en 1000 voltios, yo puedo medir aislamiento hasta un poco más de 1000 megaohmios. Y aquí en 500 yo puedo medir aislamiento hasta un poco más de 550, no, más o menos 550 megaohmios, ¿no? Ahora, cuando yo conecto el Megger, ¿no es cierto? Y yo coloco el test, ¿durante cuánto tiempo se presiona el test? Un minuto Minuto de para sacar la resistencia de aislamiento. De ahí para hacer hasta la prueba del IP, es 10 minutos. 3.
¿3? El DAR es 3, de ahí el IP es 10. Ya. Entonces, ya. Por ejemplo, bueno, va a depender muchísimo también Bueno, vamos a quedarnos con esos valores. Después les digo, les cuento cómo yo trabajaba con esto. Cuando ustedes presionan el test, lo que hace este elemento es manda un voltaje altísimo, ¿no? Con bajas corrientes. ¿Alguna vez les ha cogido el voltaje de estos? Sí. ¿Qué ha pasado? Es como se siente más fuerte que la corriente alterna, porque da impulsos, da como que... Sí. Sí, correcto. Es sumamente alto, ¿no? El voltaje que da aquí es bastante alto. Entonces, es lo que hace, mandar pulsos de voltaje y de acuerdo a esos pulsos de voltaje, mide otros parámetros de resistencia y de corriente y de acuerdo a eso saca el aislamiento, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve para qué nos sirve el Megger? El Megger nos sirve para trabajar con lo que son bobinas, ¿no es cierto? Inductores. Y aquí vamos a quedarnos un rato, porque en la aplicación del Megger es para lo que nosotros conocemos como inductores. Inductores. ¿Qué lleva los inductores? Los inductores qué elementos están conformados por inductores? Motores, Transformadores, transformadores, generadores, transformadores, transformadores, generadores, generadores. ¿Qué más? Motores, transformadores, generadores, Los alternadores también entrarían ahí. ¿Sí? también alternadores. Alternadores, muy bien. Alternadores. Alternadores, ¿no es cierto? Motores, transformadores, generadores, alternadores. Todas estas máquinas llevan inductores. Los inductores en realidad son bobinas, ¿no? Las bobinas, nosotros, cuando son bobinas pequeñas como esta, ¿no es cierto? Generalmente se les conoce como toroides. Estos toroides sí se encuentran en los circuitos, en ciertos circuitos, sobre todo en los circuitos de resonancia, por ejemplo, en las cocinas a inducción, nosotros vamos a ver toroides, que son pequeñas bobinas, ¿no es cierto? Estas bobinas sirven para, mm, para realizar oscilación y esta oscilación es muy utilizada, por ejemplo, en la inducción, en las cocinas a inducción. Pero estas bobinas pequeñas son muy fáciles son muy fáciles de darse cuenta si valen o no valen. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo medir, bueno, con la continuidad yo puedo medir, ¿no? Puedo darme cuenta si estas bobinas están bien o están mal. ¿Quién me dice cómo la continuidad o cómo yo podría darme cuenta si una bobina está bien o está mal con un multímetro? ¿Por qué no voy a para comprobar una de estas bobinas, una de estos toroides, no voy a meter un Megger, ¿no? midiendo la resistencia comparando entre las bobinas. Ese es uno. De ahí también se pone, cuando son motores o generadores, se mide la resistencia, que diga la continuidad y con respecto a tierra. Si da continuidad con la tierra es que está muy corto. Exactamente.
Bueno, aquí si yo tengo estas bobinas que son pequeñitas, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer es, medir continuidad, ¿no? Puedo medir continuidad, puedo medir corriente, pero si son bobinas pequeñitas no les va a dar valores de resistencia. Va a ser muy baja la resistencia aquí, porque esto es cobre, son hilos de cobre esmaltados para que puedan aislarse. Pero cuando yo tengo ya motores, ahí sí yo ocupo este Megger. Entonces, cuando yo tengo motores, cuando tengo transformadores, yo ocupo este Megger. Entonces, imagínense que son miles de vueltas, ¿no es cierto?, alrededor de un núcleo para generar un bobinado de un motor, por ejemplo. Entonces, si yo hablo de un motor, de un motor trifásico, ¿verdad? Lo que yo hago es medir el aislamiento entre las bobinas, ¿no es cierto? Mido el aislamiento entre las bobinas y compruebo de que todos tengan valores. Bueno, ahí ya tengo que ver la norma, tengo que ver el fabricante, qué valores tiene que darme, ¿no es cierto? De aislamiento. Si tengo transformadores, hago lo mismo. Si tengo generadores, hago lo mismo. Si tengo alternadores, hago lo mismo. Ahora, aquí hay algo importante y es que cuando yo tengo ya grandes máquinas, el fabricante me va a proporcionar una tablita de mantenimiento, ¿no es cierto? Una tablita de mantenimiento que me va a decir si es que está bien o está mal. En base a esta tablita de mantenimiento, yo voy a decidir si es que ese motor, ese transformador o ese generador o ese alternador está funcionando bien o ya tiene una pérdida de corriente o una pérdida de inducción. ¿Ya? Eh, Usualmente todo lo que son bobinados no deben estar o tienen que estar lo más posible herméticos con respecto a la humedad, porque la humedad también produce fugas, ¿no?, de corriente. Eso sería con respecto a lo que es Megger. ¿Tienen alguna pregunta?